Mis hermanos amados, continuamos en nuestro discipulado en esta etapa 2, estableciendo fundamentos sólidos para nuestra vida, para nuestra fe, preparándonos para la venida del Señor, predicando el mensaje del Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, que es como predicaba nuestro Señor Jesús, y también Juan el Bautista. Estamos predicando el arrepentimiento de los pecados para que el Señor nos limpie de todas nuestras maldades, de todas nuestras iniquidades, y podamos estar listos para esperar la venida de nuestro Señor. Hoy vamos a tocar este tema tan delicado y tan humano, tan común en la naturaleza pecaminosa nuestra, que es la envidia. En la clase pasada estuvimos hablando del tema de los celos y queríamos hablar de los celos y la envidia, pero como los celos fue tan largo, porque estuvimos hablando de que hay celos buenos, hay celos malos, vimos que Dios también siente celos. La Biblia nos dice que Dios es celoso, Él nos cela, su espíritu nos cela, nos anhela celosamente, y vimos que hay celo bueno cuando es con derecho, cuando es celo por la justicia, por el orden, pero también hay celo dañino que viene producto de las mentiras del enemigo, producto de las inseguridades, producto de las comparaciones y las ideas malas que el enemigo pone en nuestro corazón. Vimos que el celo era un sentimiento que produce como un ardor en el corazón. Amén. Vamos a ir pasando acá. Estamos en el arrepentimiento de obras muertas todavía, en este primer punto de estos fundamentos, de estas obras de la carne que estábamos viendo en esos pasajes bíblicos, y vamos justamente por acá. Estamos en el centro de toda esta lista grande de obras de las cuales tenemos que arrepentirnos, porque la palabra nos enseña que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que no solamente no heredarán el reino de Dios los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, sino todas estas cosas, si las practicamos, no heredaremos el reino de Dios. Por lo tanto, es muy importante que podamos reconocerlas en nuestra vida, confesarlas y proceder al arrepentimiento. Amén, darle la espalda a todas estas cosas y empezar una vida nueva con Cristo. Entonces, esto lo clasificamos en los pecados de tipo pecado que tienen relación con las otras personas. Y como les estaba diciendo, en la clase pasada estuvimos hablando de los celos y veíamos que un celo mal manejado, un celo producido, inflamado por el enemigo, y que no lo manejamos bien, pues entonces da lugar a la envidia. Hay personas que piensan que la envidia y el celo es lo mismo, pero yo no creo que sea lo mismo. A la luz de la Biblia no creo que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es celoso, pero no dice que Dios es envidioso. Dios cela, pero Dios no envidia. Entonces hay una diferencia entre el celo y la envidia. Y también la palabra de Dios, la Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que el amor no tiene envidia y Dios es amor. Por lo tanto, si Dios puede tener celo, pero no tiene envidia, significa que el celo y la envidia son dos cosas diferentes. El celo es una emoción, el celo es un sentimiento producido por determinadas causas que pueden ser justas o injustas, pero ya la envidia es algo maligno. Vamos a ver qué nos dice la internet y qué nos dice el mundo acerca de la envidia. ¿Cómo el mundo ve la envidia? Según el mundo, según la Wikipedia, la Real Academia Española, aquí puse Academis, no sé en qué idioma puse esto, Academis, dice Wikipedia: la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. Es decir, que según la Wikipedia nos dice que es un sentimiento donde hay dolor y desdicha, es decir, donde hay sufrimiento, donde hay dolor por no tener uno lo que tiene otro. Sin embargo, para mí este concepto se parece más al celo que a la envidia, porque para mí la envidia es un paso más allá de solamente un sentimiento. También la Real Academia Española define la envidia como tristeza o pesar por el bien ajeno, como deseo de algo que no se posee. Esta definición se me parece más a lo que podemos entender a través de la palabra de Dios, de la Biblia, porque aquí nos dice una palabra clave, que es tristeza o pesar del bien ajeno, que no es lo mismo que tener algo
Es decir, es decir, no es lo mismo sentirse mal por no tener algo que tiene el otro a sentirse mal por el bien ajeno. Es decir, yo puedo desear en un momento determinado, yo puedo anhelar o desear algo que otro tiene y yo no tengo. Y si hasta ahí, si se queda hasta ahí, no es envidia. Si se queda hasta ahí, puede ser una comparación, puede ser una admiración y puede ser un poco de celo que me puede producir porque estoy viendo algo que está ocurriendo y que yo no lo tengo, no lo disfruto. Hasta ahí es celo. Puede ser un celo justificado cuando hay una base justa por qué sentir eso. Es decir, cuando es una cosa que me corresponde, una cosa que me toca. O puede ser una cosa incorrecta. Puede ser que yo pueda tener ese sentimiento o ese celo y que no lo deba tener, que sea infundado por mentiras del diablo. Pero mientras es un sentimiento o una tristeza, hasta ahí es celo. Ahora, ¿cuál es la palabra clave aquí? Pesar del bien ajeno. Es decir, si que a mí me moleste que otra persona esté bien, ya eso son cosas diferentes. No es lo mismo que a nosotros nos duela que no se nos trate bien a nosotros. No es lo mismo que a nosotros nos duela que queremos tener algo y no lo tenemos nosotros. Es decir, algo que nos está afectando a nosotros, a que nosotros nos sintamos mal porque al otro le va bien. Es decir, porque vemos que a la otra persona le va bien, eso nos produce a nosotros malestar, ya eso empieza a convertirse en envidia. ¿Por qué? Porque precisamente la envidia es lo contrario del amor. El amor anhela y se alegra con el bien ajeno. El amor, cuando uno ama a una persona y a la persona le va bien, aunque uno no pueda tener esas bendiciones y uno las quisiera tener, uno no se pone triste porque a la otra persona le vaya bien. Pero si nosotros nos sentimos un poco mal porque a otra persona le va bien, solo por el hecho de que le va bien, sin que esto nos haya hecho un daño a nosotros, simplemente por saber que le va bien o que le va mejor, pues ahí sí es la primera bandera roja de que esto es un sentimiento que ya no es bueno, es un sentimiento maligno, es un sentimiento malicioso, producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, a nadie le gusta reconocer que tiene envidia, a nadie le gusta reconocer que tiene que puede sentir envidia en un momento determinado, pero el problema es que si nosotros no reconocemos nuestros pecados, no vamos a prosperar. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Tenemos que entender que la envidia es una manifestación de la carne. Es un problema de la carne. Y como mismo nosotros tenemos que combatir los deseos de la carne, tenemos que combatir la envidia. Y para poderla combatir la tenemos que reconocer. Tenemos que llamarla por su nombre y tenemos que confesarla. Si nosotros nos autoengañamos pensando que no tenemos envidia, pues esa envidia va a crecer, porque precisamente la envidia, como otro pecado de la carne, cuando no se reconoce, cuando no se confiesa, cuando no se pide perdón, lo que hace es crecer en nuestro corazón y se manifiesta, se hace evidente. Entonces, según lo que yo he aprendido acerca de la vida, acerca de la palabra del Señor, la sabiduría que el Señor me puede haber ministrado, yo he visto que la envidia es una actitud ante la vida. Es decir, en la envidia hay un punto en que se toma una decisión. Uno puede sentir algo, puede sentir un celo, puede sentir de pronto ante una comparación, uno puede sentirse mal, pero cuando uno decide alojar ese sentimiento en el corazón, cuando uno decide meditar en ese sentimiento y no contrarrestarlo, cuando uno le da rienda suelta a esos pensamientos y a esos sentimientos y no los empieza a contrarrestar con cosas buenas, con pensamientos buenos, con actitudes buenas, uno está tomando la actitud de envidiar. Entonces la envidia es un pecado que conlleva una decisión de la persona. La persona ante una situación decide tomar una actitud de envidia. Ante una comparación, ante una circunstancia que se le presenta en la vida donde la persona se siente mal, la persona decide tomar el camino de la envidia. Es decir, la envidia no es una cosa que uno siente es decir, no me quedó más remedio, sentí envidia. No es así. La envidia es una decisión. Uno decide tomar la actitud de la envidia. Uno decide alojar la envidia. La envidia es un espíritu también. Tiene un origen espiritual maligno. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios, que el primero envidioso
es Satanás. Es el primero que él tuvo envidia y tiene envidia de Dios. Tiene envidia de Dios, tiene envidia de los seres humanos. Satanás es envidioso. Y la envidia tiene un origen espiritual. Puede comenzar un sentimiento de celo, pero si a ese celo se le da, se le acoge, se le acaricia, si a ese celo se le permite alojarse en nuestro corazón, pues él va a darle entrada a ese espíritu maligno que es la envidia. Y la envidia es un espíritu muy malo que le abre la puerta a otros espíritus. La envidia es un espíritu que hace que a nuestra vida, cuando nosotros le damos cabida a la envidia, cuando nosotros no la combatimos y le echamos fuera de nuestra vida, la envidia le da entrada a nuestra vida a la ira, al enojo, a la murmuración, le da entrada al homicidio, le da entrada a muchas cosas muy malas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque la envidia procede del diablo. La envidia procede de Satanás. La envidia tiene que ver con albergar malos deseos y pensamientos hacia otra persona. Es decir, a nuestra mente puede venir un mal deseo o un mal pensamiento, pero yo no lo tengo por qué albergar. Yo puedo luchar contra ese mal pensamiento, yo puedo luchar contra ese mal deseo, como con argumentos cristianos, con argumentos de fe, derribando, como dice el apóstol Pablo, derribando todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y el apóstol Pablo también decía, en todo lo bueno pensad, en todo lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando a mí me viene un mal pensamiento o un mal deseo por otra persona, yo tengo que luchar contra ese mal deseo y ese mal pensamiento buscando cualidades, buscando cosas buenas y combatiendo esos pensamientos, no dejando que esos malos deseos y pensamientos se alojen en mi corazón. Pero si yo dejo que se alojen, si les doy cabida, le estoy abriendo la puerta de mi vida al espíritu de envidia. Cuando ya el espíritu de envidia está dentro de la persona, es decir, que desde mi punto de vista, yo veo la envidia más que un sentimiento como una actitud espiritual y como algo totalmente espiritual que entra al corazón, y una vez que se aloja, esa persona empieza a procurar herir o dañar a la otra persona de alguna forma. Es decir, que la envidia no se queda de brazos cruzados. La envidia tiene una característica, que ella empieza a maquinar y empieza a planificar cómo hacer algo en contra de la persona, que es la diferencia del celo. Uno puede sentir celo, pero el celo no te tiene que llevar a tú hacerle daño a la otra persona. El celo nos puede llevar a las buenas acciones, el celo nos puede llevar a combatir el mal, el celo nos puede llevar al arrepentimiento, el celo nos puede llevar a confrontar el pecado, pero si nosotros no canalizamos correctamente el celo y dejamos que malos pensamientos y malos deseos se alojen en nuestro corazón, entonces puede entrar un espíritu de envidia que, en lugar de confrontar, en lugar de lidiar con el pecado, en lugar de proceder al arrepentimiento, lo que va a hacer ese espíritu es buscar la ocasión para de alguna manera herir o dañar a la otra persona, ya sea emocionalmente, físicamente, espiritualmente, su reputación. Busca la envidia, busca hacer daño y no deja, le roba la paz a la persona. La envidia, cuando entra en el corazón de una persona, le roba la paz y la persona no puede estar tranquila hasta que no le haya hecho algún daño a la persona a la cual envidia. Por lo tanto, es tan peligroso la envidia, tanto tenerla como estar cerca de una persona que tiene envidia, porque la persona que tiene envidia no se va a quedar de brazos cruzados con esa envidia, la va a manifestar. La va a manifestar con acciones y con acciones negativas. ¿Para qué? Para herir, para dañar, porque la envidia es un espíritu que se sacia al dañar a una persona. Es decir, cuando la otra persona recibe daño, ese espíritu se sacia, se alimenta de ese daño. Por eso es que donde hay envidia, se va el amor, se va Dios. Cuando hay envidia en una persona, el Espíritu Santo se va.
porque no puede convivir el Espíritu Santo con el espíritu de envidia. No puede convivir. El Espíritu Santo, cuando una persona le da cabida a la envidia en su corazón, el Espíritu Santo sale por la puerta de atrás. Cuando tú le abres la puerta, cuando tú o yo le abrimos la puerta a la envidia, el Espíritu Santo se va. Se va por la puerta trasera. ¿Por qué? Porque no se puede envidiar y amar a una persona. O le amamos o le tenemos envidia. Las dos cosas no se puede. Se puede celar y amar a una persona, pero no se puede envidiar y amar a una persona. ¿Por qué? Porque el amor siempre busca el bien de la persona amada. El amor se deleita en que a la persona amada le vaya bien, en que la persona amada esté bien, aunque para eso a veces tenga que tomar algunas medidas, porque el amor a veces puede llevar, por ejemplo, que nosotros como padres tengamos que castigar a nuestros hijos cuando hacen lo malo. Es decir, el amor no siempre es besos y abrazos, el amor no siempre son palabras bonitas, pero el amor, todo lo que hace, lo hace con el objetivo de que a la otra persona le vaya bien. Y la envidia es todo lo contrario. La envidia desea el mal de la otra persona y todo lo que hace es para ver a la persona mal. Por lo tanto, no se puede tener a la misma vez envidia y amor. Eso no se puede. Una vez que entra la envidia, el amor se va. Por lo tanto, cuando una persona tiene envidia, deja de amar a la persona que está envidiando. Sea quien sea, le deja de amar. Y cuando tú y yo tenemos envidia, dejamos de amar a la persona. La envidia ciega la vista de las personas y le cambia la forma de mirar. Por eso es que aquí vemos que dice que la envidia hace mirar a la otra persona con malos ojos. ¿Qué cosa es mirar con malos ojos? Es mirar deseando el mal. Es que cuando la persona mira, anhela que algo malo suceda con la otra persona, aunque no se lo haga, aunque no le infrinja el mal él mismo, la persona quiere que a la otra persona le pase algo malo. Y si le pasa algo malo, se alegra con el mal ajeno, le mira con malos ojos, le mira deseando cosas malas. Eso es la envidia. Por lo tanto, no puede haber envidia y amor. Y puse como final que la envidia es ausencia de amor. Cuando entra la envidia, se va el amor. Por lo tanto, la envidia no es celo. La envidia es un espíritu maligno y la envidia no es amor tampoco, no puede coexistir. Y recuerdo que la hermana Mara me preguntó en la clase pasada si la envidia de alguna manera puede tener que ver con la admiración. Hay personas que dicen que la envidia es una forma de admirar, porque la persona que envidia es porque ve cualidades en el otro, ¿no? Que le producen envidia, pero yo pienso que son dos cosas muy diferentes. La envidia es una actitud, es una decisión que se toma ante un hecho que produce celo, que puede ser el bien de la otra persona, puede ser que el bien de otra persona le produzca celo a alguien, pero la persona decide envidiar. Y la admiración es lo contrario. Cuando nosotros vemos que una persona tiene algo que no tenemos o ha logrado cosas que no hemos logrado y nosotros le admiramos, nosotros podemos amar y admirar a la persona. Nosotros podemos seguir a la persona, podemos querer aprender de la persona y nos acercamos a la persona porque queremos su bien, queremos que a la persona le vaya bien y queremos que nos enseñe, queremos aprender. No está mal admirar a una persona, no está mal reconocer que esa persona tiene virtudes, cualidades de carácter, de lo que sea, que uno quisiera tener y quisiera alcanzar. Pero cuando vemos que en nuestro corazón se empieza a producir una tristeza porque yo no lo tengo, ya cuidado porque empieza el celo. Y cuando vemos que a la persona le pasa algo malo, un revés, una situación, y nosotros nos sentimos como un golpe de alegría, cuidado, porque ya eso significa que la envidia está entrando y rápidamente hay que atajarlo. Rápidamente hay que echar fuera, porque una vez que la envidia entra en mano, es muy difícil sacarla. Una vez que la envidia entra en el corazón de una persona, es muy difícil sacarla. Entonces vamos a analizar algunos pasajes bíblicos que nos hablan de la envidia. En la Biblia hay demasiadas historias que hablan de envidia. Casi en todo conflicto de la Biblia está presente la envidia, porque la envidia es algo muy presente en la sociedad, es algo muy presente en la humanidad y es una de las causas grandes de muchos males y de muchas
crímenes y cosas que ocurren, es la envidia. Por lo tanto, abarcar todos los pasajes o todas las historias que hablaran de envidia es muy difícil. Por lo tanto, yo escogí algunos pasajes para que podamos aprender y para que veamos cómo la Biblia nos enseña cómo es este sentimiento y lo peligroso que es. Vamos primeramente a ver que es continuación de la clase pasada. En la clase pasada estuvimos analizando la historia entre David y Saúl. Vimos que después de que David mató a Goliat, dice que cuando entraron al pueblo al día siguiente, las mujeres empezaron a danzar y a cantar una canción que a Saúl, le desagradó en gran manera, porque decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Estaban comparando a David con Saúl, y esto realmente es una obra de la carne. La comparación es mala, y la comparación, cuando se comparan a las personas, detrás de eso está el enemigo. Pero uno es el que decide si va a dejar que ese ataque del enemigo haga cabida en el corazón o no. Entonces vamos a ver qué pasó con Saúl. Dice que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Normal, hasta ahí normal. Normal que le desagradara porque él era el rey. Normal que le desagradara porque a nadie le gusta que le comparen con nadie. Ahora, ¿cuál fue el problema de Saúl? Que ante ese dolor que él sintió, que ante ese desagrado que él sintió porque a David le dieron 10,000 y a él le dieron 1,000, él no lo combatió con buenos pensamientos. Él no se puso a meditar en las cosas buenas de David. Él no se puso a meditar en que David no le había hecho nada malo, en que gracias a lo que David hizo, Israel estaba teniendo victoria y el pueblo estaba teniendo victoria, en que si David no hubiera matado a ese gigante, ¿qué hubiera sido de Saúl y de su pueblo? Él no empezó a meditar en esas cosas, sino que él permitió que ese celo entrara en su corazón, que se alojara, dejó que esos pensamientos entraran y meditaran, y entonces llegó a decir esto. Esto era lo que decía la gente: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Hasta ahí él estaba analizando un hecho objetivo, que era lo que se estaba diciendo. Pero luego vino el enemigo y le puso este pensamiento: no le falta más que el reino. Es decir, él empezó a ver a David como un contrincante para el reino. Cuando a él Dios fue el que lo puso rey, Dios lo ungió, él no heredó el reino de su familia, él no heredó el rey, él no tuvo que pelear por el reino de Israel. Dios le dio el reino, Dios lo nombró rey. Y si Dios nos nombra y nos da algo, no tenemos que tener temor porque alguien se levante y pensando que nos los va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios nos los dio, y lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios te dio es tuyo porque Dios te lo dio. Y él, en lugar de entender esas cosas, él empezó a verlo con ojos humanos. Él no tuvo fe, él no miró a Dios. Por eso es tan importante que cuando venga, porque a todos nosotros nos puede pasar esto que le pasó a Saúl. Él no es peor que nosotros ni nosotros mejores que él. Cualquiera de nosotros puede tener celos porque a otra persona la comparen con nosotros, porque a otra persona le den honores que a nosotros no nos dan. Cualquiera de nosotros puede venir este pensamiento, pero nosotros tenemos que luchar y combatir el pensamiento. ¿Con qué? Con pensamientos buenos, para cuidar nuestro propio corazón. ¿Qué pasó? Él no lo hizo. Y dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es decir, que ¿qué pasó? Entró la envidia. Entró la envidia en el corazón de Saúl. Él hasta ese momento miraba a David con alegría, estaba contento por las victorias que Dios daba a David. Sin embargo, a causa de este ataque del enemigo, a causa de que no supo manejar estos sentimientos, no tuvo fe, no miró a Dios, no habló con Dios, no le confesó, no meditó en las cosas de Dios, no llenó su mente con los sentimientos y pensamientos correctos, algo cambió en su vida. ¿Por qué? Porque entró la envidia. Entró la envidia. Y dice que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Vemos que, y me llama la atención y subrayé la palabra al otro día. ¿Por qué? Porque Dios le dio tiempo a Saúl para que él luchara contra estos sentimientos. Dios le dio tiempo, no fue al instante de que esto aconteció
que ese espíritu malo vino a la vida de Saúl, sino que fue al otro día. Por eso es que la Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le demos lugar al diablo en nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Que Saúl le abrió la puerta de su corazón a este espíritu de envidia, y la envidia, ¿qué fue lo que hizo? Abrirle la puerta a otros espíritus malos. Aquí hay una ¿cómo decir?, polémica con esto de que un espíritu malo de parte de Dios, las personas pueden pensar, pero ¿cómo Dios va a enviar un espíritu malo, no? Esto los teólogos lo han analizado, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que, es decir, en aquella época no había el conocimiento espiritual que tenemos hoy día, y todas las cosas que ocurrían, malas y buenas, se le atribuían a Dios. Se mencionaba muy poco Satanás, se mencionaba muy poco la obra de las tinieblas, y se le atribuían todas las cosas a Dios. Y por eso, es decir, como vino un espíritu malo sobre Saúl que estaba ungido, Dios permitió que eso sucediera. Pero no tiene que por sí ser, aunque ahí lo dice de manera literal, puede ser también una interpretación de lo que ocurrió. Es decir, vino un espíritu malo sobre Saúl, Dios lo permitió, y Saúl le abrió la puerta a ese espíritu. Es como yo realmente lo interpreto. Y entonces, ¿qué pasaba? Dice que David tocaba con su mano como los otros días, es decir, David se siguió comportando normal. Él no tenía cosas malas hacia Saúl, pero Saúl tenía la lanza en la mano. Es decir, a partir de ese momento, Saúl estaba armado contra David. Es decir, él perdió la paz, él desvariaba. Ahí vemos todo lo que produce la envidia. La envidia le abre puertas a demonios. La persona pierde la paz, y dice que desvariaba y tenía una lanza en la mano, estaba en guardia. ¿Para qué? Para herir a David. Y dice que y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Es decir, que ya él tenía en su corazón, ya la envidia se había apoderado de él, y él deseaba hacerle mal a David. Antes él mismo lo había invitado a David al palacio, él mismo lo había invitado a ser parte de su gente, y ahora, por él darle lugar a este espíritu, por eso es que estoy segura que la envidia tiene un origen espiritual. Por darle lugar a este espíritu, ahora estaba anhelando Saúl la muerte de David, y estaba anhelando hacerle daño. Sin embargo, dice la Biblia que David lo evadió. ¿Qué hacía David? Lo evadía. David no lo contraatacaba. David no le pagaba con la misma moneda. David lo evadía. Él entendía que algo mal estaba con él. Posiblemente entendió que había celo, pero David lo que decidió fue evadir. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos que una persona nos quiere el mal para nosotros. Cuando una persona quiere el mal para nosotros, cuando una persona vemos que intenta dañarnos, que intenta herirnos, ya sea física o verbalmente, lo mejor que podemos hacer es evadirlo. Porque la persona, es decir, es evidente que hay algo espiritual. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y tenemos que aprender a evadir estas cosas. Y a veces hay que evadir a la persona, y a veces hay que alejarse, porque una vez que la persona tiene el mal determinado, no hay mucho que hacer. De hecho, David se quedó por bastante tiempo, pero finalmente David entendió que tenía que irse. Y tuvo que irse del lado de Saúl. ¿Por qué tuvo que irse? Porque ya no había arreglo, ya no había remedio, ya era más fuerte que Saúl. Saúl ya no amaba a David. Saúl quería el daño de David. Saúl quería matar a David, que le molestaba que su hijo estuviera a favor de David. Y terminó la cosa en que tuvo que David dejar el reino, tuvo que dejar el palacio y tuvo que alejarse, porque delante de la envidia, como dicen los proverbios, y lo veremos más adelante, nadie se puede sostener delante de la envidia. Cuando una persona tiene envidia, hay poco que hacer. Orar por la persona, tener compasión, no nosotros ponernos a la misma altura, no contraatacar, no ponernos al mismo nivel, pero muchas veces vamos a tener que alejarnos, y vamos a tener que irnos, porque ya esa persona no nos puede amar. No nos puede amar porque la envidia se apoderó de su corazón. Y a menos que lo reconozca y lo confiese, no hay poco que hacer en ese caso. Dice, vemos que la envidia, aquí este pasaje nos habla de cómo el enemigo, Satanás, fue el primer envidioso. Él envidió la posición de Dios.
y él quería sentarse en el trono de Dios. Dios le había dado muchas cosas lindas, muchas cosas maravillosas, muchos dones preciosos, pero él no estuvo contento. Él no estuvo contento y quiso atentar contra Dios. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, si él debilitaba a las naciones. Lucifer era un ángel muy poderoso, muy hermoso también. Pero ¿qué dijo en su corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Es decir, él quería sentarse en el lugar de Dios. Él no le bastaba con todas las bendiciones y todo lo que Dios le había dado. Él quería ser semejante al Altísimo. No soportaba que hubiera alguien mejor que él o que tuviera más poder que él. No entendía que Dios era el creador, que le debía todo a Dios y decidió tomar la actitud de envidiar a Dios. Y fue lo peor que hizo. Dice que fue cortado por tierra. Y ahí vemos que la envidia produce la caída de la persona. Cuando una persona, la persona envidiosa termina cayendo. ¿Por qué? Porque la envidia le carcome, la envidia le daña, la envidia le roba su propósito, le roba porque cuando la envidia entra en el corazón de una persona, ya la persona no puede concentrarse en su llamado, en su propósito, en su destino, sino que su propósito se convierte en el objeto de su envidia. Y eso lo lleva a la destrucción, eso lo lleva a la caída. Por eso tenemos que tener tanto cuidado y guardar nuestro corazón de la envidia. Dice, vemos también la envidia entre Caín y Abel, porque Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó con agrado la ofrenda de Caín. Y como Dios hizo una diferencia entre Caín y Abel, esto le produjo celos. Le produjo celos a Caín porque Caín quería la aprobación de Dios, pero no quería pagar el precio para tenerla. La ofrenda que Caín le dio a Dios no produjo el agrado en Dios. Solamente Dios sabe. A veces pensamos que fue que le dio una ofrenda que no le dio de corazón, porque Dios dice que la palabra de Dios nos dice que Abel ofreció de lo mejor. Entonces parece ser que Caín le dio una ofrenda a Dios no con la reverencia que debía, no de la manera correcta, y no tuvo la aprobación de Dios. Sintió celos. Pero este celo le tenía que llevar al arrepentimiento. Este celo le tenía que llevar a decir, ¿qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué puedo hacer para que Dios me acepte a mí también? Sin embargo, él tomó una actitud incorrecta. Él escogió el camino de la envidia. Entonces dice que Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Él se molestó, se enojó, su semblante decayó. Y Dios le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. En otras palabras, le dijo, haz el bien para que tú también recibas la recompensa. Es decir, que el hecho de que tú te sientas que tal vez no fuiste honrado de la misma manera, que te lleve a hacer el bien, haz las cosas bien, mejora tu vida, mejora tus cosas para que puedas recibir las mismas bendiciones. Y si no hicieres el bien, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Es decir, Dios le dijo, tú puedes tener dominio sobre el pecado. Si tú no haces el bien, el pecado está a la puerta. Es decir, que cuando nosotros pecamos, viene la tentación. Eso está a la puerta. Cuando nosotros hacemos algo mal, pecado, como hay un dicho que nosotros tenemos, que pecado llama pecado. Mientras más pecados nosotros cometemos, más pecado viene sobre nuestra vida. Pero si nosotros procedemos al arrepentimiento, si nosotros hacemos el bien, nosotros podemos vencer el pecado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con su poder, con su ayuda. Sin embargo, Caín no escuchó las palabras de Dios. Él tomó la actitud de la envidia. ¿Y qué hizo Caín? Dice que le dijo a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano. Aquí vemos la actitud, esta envidia. Una vez que la envidia entró en el corazón de Caín, él no podía estar tranquilo. Él no podía tener paz. La envidia le robó la paz y la envidia lo llevó a cometer un asesinato. La envidia le abrió la puerta al espíritu de homicidio. Y Caín
para saciar el deseo y todo el furor y todo lo que tenía dentro, le dio rienda suelta a su carne, le dio rienda suelta a su deseo, miró a su hermano con malos ojos, ya no lo miraba como hermano, ya no lo miraba con amor, ahora lo miraba como un enemigo, como un contrincante delante del Señor. ¿Y qué hizo? Se levantó en contra y lo mató. Y esto es lo que pasa cuando la envidia entra en el corazón de una persona. La persona se levanta en contra de la otra persona. Empieza, como decimos, a hacerle la guerra. Empieza a buscar ocasión para que la persona caiga. Empieza a murmurar, empieza a criticar, empieza a lacerar a la otra persona. ¿Por qué? Porque no siente paz hasta que no le hace algo contra la persona. Es algo tremendo. Y terminó en que lo mató. Qué peligrosa y qué dañina es la envidia. Vemos aquí también que hubo envidia. Los filisteos tuvieron envidia de Isaac. En aquel caso fue por la ofrenda. En este caso simplemente fue porque Dios lo bendijo. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Es decir, Isaac, el hijo de Jacob, el heredero de las promesas, llegó a la tierra de Gerar y Dios le bendijo, Dios le prosperó y hizo Dios que las cosechas de Isaac fueran prosperadas. ¿Y qué pasó? Dice que el varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y dice que y los filisteos le tuvieron envidia a un hombre, es decir, los filisteos, que eran un pueblo que juntos entre ellos podían tener mucho más que lo que tenía Isaac, tuvieron envidia de un hombre. Claro, un hombre como que Isaac era el patriarca, era el jefe de su casa con todos los criados y todos los que estaban con él. Pero al final era un grupo de personas limitados. Y porque Dios los bendijo y porque Dios los enriqueció y porque Dios los prosperó, los filisteos le tenían envidia. Y esto pasa también tristemente entre nosotros, hermanos. A veces Dios bendice a una persona, la prospera, le da gracia, le da un buen trabajo, le da riquezas, le da salud, le da cosas buenas y eso despierta envidia. Eso solo porque ahí no nos dice que Isaac le había hecho nada a nadie, ahí nos dice, no había motivo, ellos podían sentir admiración, ellos podían ir y preguntarle a Isaac, ¿cómo es posible que tú tengas tanta bendición? Y podían haber escuchado hasta hablar de Dios, podían haberse acogido a la fe de Dios, podían haber dicho, bueno, tal vez tenemos que adorar al Dios de Isaac que lo bendice más que nuestro Dios, pero en lugar de eso, ellos escogieron el camino de la envidia. ¿Y qué hicieron? Dice que, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Es decir, que estaba Isaac en la tierra y los filisteos empezaron a hacer cosas para que Isaac no prosperara. La prosperidad de Isaac, en lugar de llevarlos a conocer a Dios, en lugar de llevarlos a decir, bueno, ¿y qué hay que hacer para yo también recibir esa bendición? Lo que los llevó fue a intentar cosas en contra de Isaac. Le taparon los pozos. ¿Para qué? Para que no hubiera agua, para que sus ganados no prosperaran. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Vemos aquí otra vez como la envidia produce separación. Al final tuvieron que separarse. ¿Por qué? Porque Abimelec ya sentía que era muy fuerte la envidia y él prefirió alejarse de Isaac. En lugar de buscar estar cerca de Isaac, aprender de Isaac, encontrar la clave que Isaac tenía para ser bendecido, él lo que dijo, no puedo verte, no puedo lidiar con esto, es demasiado para mí, te tengo envidia. Y lo alejó. ¿Y qué tuvo que hacer Isaac? Tuvo que alejarse de allí. Por lo tanto, la envidia produce alejamiento, porque tanto la persona que la sufre, porque la envidia se sufre, que la padece, la sufre. La persona que sufre la envidia no tiene paz y siente que su vida es mientras más ve que la persona prospera y es bendecida y es agraciada delante de Dios y de los hombres, la persona padece y sufre por causa de su envidia. Y luego la otra persona está en peligro porque es blanco de cualquier ataque
que esta persona en su sufrimiento, porque la envidia produce sufrimiento, en su sufrimiento puede llegar a no contenerse y arremeter con el objeto de la envidia. Isaac se tuvo que ir de allí. Y dice que Isaac, ¿qué hizo? Como mismo hizo David, siguió haciendo lo que él estaba haciendo. Volvió a abrir los pozos de agua. Él hacía, él trabajaba, él se esforzaba para ser bendecido y prosperado. Dice que él volvió a abrir los pozos de agua. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Ahí vemos otra vez, ya no solamente Isaac cavaba pozos y encontraba agua, sino que encontró un pozo de agua viva, así como un manantial, un pozo que fluía agua viva. Y cuando esto pasó, pues ya la envidia no pudieron y fueron a reñir y fueron a decirle, esto es mío. Fueron a pelear para quitarle la bendición. Y eso va a pasar con toda persona que sea bendecida y prosperada. Cuando nosotros somos bendecidos y prosperados, hermanos, vamos a despertar envidia. Es muy triste, pero es así. Es así. Vamos a despertar envidia y tenemos que cuidar nuestra vida y cuidarnos, porque la persona de nuestros alrededores que no tenga un espíritu fuerte, porque la envidia es infundida por Satanás, pero a veces las personas de nuestro alrededor son débiles espiritualmente, no saben luchar contra esos malos pensamientos y le dan rienda suelta, se dejan arrastrar por Satanás y se convierten en nuestros enemigos a causa de esto. Yo esto lo he vivido tristemente en varias ocasiones y cuando Dios te bendice mucho, te da un don, te da un don profético, una palabra, Dios te da visiones, Dios te da cosas, no todo el mundo a nuestro alrededor lo sabe manejar y es muy duro que cuando uno le va promedio, digamos, tiene a veces muchos amigos, cuando tu vida no resalte nada, cuando tu vida no hay nada que supere o que se salga de la media, no hay excelencia, pues uno tiene muchos amigos porque la gente se siente a gusto con gente mediocre, la gente mediocre se siente a gusto con gente mediocre. Pero cuando nuestra vida, cuando tú empiezas a esforzarte y a trabajar, ya sea para buscar a Dios, ya sea en tu trabajo, y empiezas a tener logros y empiezas a tener bendiciones y tu vida empieza a brillar, viene la envidia. Y esto es una cosa que tenemos que saber. Por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que procure vivir bien en delante de Dios y vivir en justicia será perseguido, sufrirá persecución. ¿Por qué? Porque las personas nos van a atacar. Como también atacaron a Daniel, que era intachable en Babilonia, lo atacaron y le quisieron hacer mal. Y eso le va a pasar a todo aquel que procure y que se esfuerce en la vida por ganar excelencia en cualquier cosa que haga. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque aún de nuestros propios hermanos como Abel, ¿quién le iba a decir a Abel que su propio hermano en quien él confiaba se iba a virar en su contra? Y tenemos que entender que es normal. Cuando estas cosas pasen, tenemos que entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que hay demonios detrás de esto que incentivan a la gente porque quieren detener la bendición de Dios en nuestra vida, porque los primeros envidiosos son los demonios nos envidian a nosotros y buscan personas que le faciliten su mente, sus sentimientos y su cuerpo para podernos atacar y para poder sembrar en ellos esa envidia. Y cuando veamos que se levanta la envidia a nosotros, hermanos, tenemos que verlo como algo humano. Tenemos que perdonar a las personas, como Jesús le dijo a los que lo mataron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. Los fariseos se llenaron de envidia contra Jesús. Le envidiaban. ¿Por qué? Porque Dios lo usaba, porque tenía poder de Dios, porque ellos solamente tenían sus templos y sus ropas y sus rituales, pero no podían sanar a los enfermos, no podían echar fuera demonios. Y solo porque Jesús lo podía hacer, ellos no se alegraron por las bendiciones, no se alegraron por ver a los cojos caminando, a los ciegos viendo, no, porque ellos no amaban a la gente, ellos solamente se amaban a sí mismos y querían su propia vanagloria. ¿Y qué pasó? Que le tenían envidia a Jesús. ¿Y qué le produjo la envidia? Que lo querían matar. ¿Por qué querían matar a Jesús? Por envidia. Porque ¿qué hizo malo Jesús para que lo quisieran matar? Por envidia lo querían matar. La envidia genera esto, hermano. Entonces tenemos que saber y poder perdonar a los hermanos que muchas veces se van a levantar, a nuestros familiares, porque el enemigo no te va a mandar a alguien lejos que a ti no te interese. El enemigo te va a levantar
en tu propia casa, en tu propio ministerio, en tu propia iglesia. Gente que hasta el otro día pensaste que eran tus amigos, que te querían, pensaste que querían los mismos, tenían los mismos intereses, pero luego esa persona no supo aguantar el golpe del éxito, no supo aguantar el golpe de la bendición en tu vida y dejó que la envidia se alojara en su corazón. ¿Y qué pasa? Que la misma persona pierde la paz y que al final eso termina en alejamiento. Pero tenemos que, cuando esas cosas pasan, hay que perdonar y entender, no verlo como algo personal, no dejar que se nos hiera el corazón y decir, uff, me traicionaron, me fallaron. Entender de que simplemente la persona no supo manejar el celo, no supo manejar la situación y dejó que la envidia entrara en su corazón. Y lo mismo también ahora al revés para nosotros. Cuando veamos el éxito de nuestro hermano, cuando veamos el éxito de nuestro amigo, y a la más mínima cosa que sintamos, hermano, vayamos delante del trono de Dios, hablemos con Dios y confesémosle a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Nosotros no le vamos a poder ocultar a Dios nada, ningún sentimiento, ningún pensamiento. Dios está mirando cuando nadie te está mirando. Dios te está mirando todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Cuando cerramos los ojos, todo está expuesto delante de aquel que lo creó todo. Lo mejor es ir delante de él y decirle, Señor, perdóname, tengo celos de mi hermano, tengo celos de mi hermana porque tiene esto que yo no tengo, porque tú la has bendecido más que a mí, porque esa persona ha logrado todo esto y yo no he logrado lo mismo. Tengo celos, ayúdame, Señor, ayúdame a mirarlo con tus ojos. Yo no quiero mirarlo con ojos malos, yo no quiero sentir cosas malas en mi corazón. Ayúdame a ver a esta persona como tú la ves, ayúdame a amarle como tú le amas. Señor, ayúdame a buscarle el lado bueno, que esto me sirva para yo mejorar, que esto me sirva para ver cómo puedo aprender. Líbrame, Señor, de sentir cosas malas, porque es por nuestro propio bien, porque la envidia al que más daño le hace es al que la padece. Amén. También creo que les voy a dejar esto de tarea porque ya por la hora quería hablar de la historia de José, muy linda, pero se las voy a dejar de tarea. Léansela, hermano. La historia de José es una historia que está llena de envidia, de cómo funciona la envidia. Y voy a leer rapidito, pero el análisis se los dejo de tarea porque no quiero extenderme demasiado, quiero dar lugar a las preguntas y que no se me cansen. Pero es una de las historias más emocionantes y apasionantes de la Biblia. Y vamos a ver aquí que en la historia, les voy a dejar que se lean el capítulo de 37 en adelante hasta el 45 de Génesis para que vean cómo va evolucionando el corazón de los hermanos de José. Dice aquí rápidamente que Jacob, que Dios le puso por nombre Israel, amaba a José más que a sus hijos. Es decir, había un favoritismo entre Jacob y sus hijos que produjo celos en sus hermanos. Dice porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar, no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que los hermanos vieron que Jacob amaba más a José que a ellos. Y hasta cierto punto es normal que ellos se sintieran mal por esto. Eran todos hijos del mismo padre y no debía ser que hubiera favoritismo. Pero ellos no supieron manejar estos celos. Ellos no supieron manejarlos correctamente. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ir a ver a su padre y decirle, papá, nosotros entendemos, pero ayúdanos, somos tus hijos también. Nos duele ver cómo tú amas más a José que a nosotros. Esto nos duele, esto nos lastima. Pero ellos no quisieron hablar, ellos no abrieron su corazón. ¿Y qué pasó? No hablaron con su padre, no hablaron con Dios. ¿Y qué pasó? Que comenzaron a aborrecer a su propio hermano. No le podían hablar pacíficamente, no había paz. Se fue la paz de sus corazones. Y cuando José empezó a tener sueños, la cosa se agravó. Dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, a causa de los dones que Dios le daba, de que encima que el padre lo favorecía, ahora también Dios favorecía a José. Y ellos no veían en este punto que lo más importante no era que José tenía más favoritismo de su padre y de Dios, sino que era su hermano, que tenían que alegrarse por él simplemente porque era su hermano, porque uno de sus hermanos estaba siendo bendecido, porque uno de sus hermanos estaba siendo favorecido. Lo que tenían era que amarlo, pero lo aborrecieron. ¿Y qué pasó? Que sus hermanos le tenían envidia, dice la palabra de Dios. Y
Luego, ¿qué pasó? Cuando encontraron la oportunidad, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Le pusieron un apodo y todo. Pues ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y miren cómo le envidiaban su don y veremos qué será de sus sueños. Incluso tentaron a Dios. Ya la envidia se había apoderado fuertemente de su corazón. El único que no tenía envidia era el hermano Rubén, el mayor. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Es decir, que el único que pudo manejar este sentimiento, el único que pudo anteponer el amor que tenía por su hermano y por su padre, porque los hermanos se cegaron tanto que no les importaba el sufrimiento que iban a traer a su familia, no les importaba el dolor que iban a traer a su padre, ya ellos se habían propuesto en su corazón matar a José. Y el único que lo pudo contrarrestar, y Rubén tenía todos los motivos para sentir más celo que el resto, porque Rubén era el primogénito. Rubén era el que merecía el favoritismo. Rubén era el que merecía la túnica de colores. Rubén era el que merecía los sueños y las visiones. Él merecía reinar sobre los hermanos, pero Rubén tuvo un corazón más puro y más sano que sus hermanos, a pesar de que él probablemente sentía celos, y a pesar de que él probablemente era el que más motivos tenía para celar a José, fue el único que lo amó, fue el único que deseó su bien, que lo quería librar, que no lo quería matar, que pensó en el Padre, que pensó en la santidad de ellos. No derramemos sangre. Rubén pensó en Dios. Rubén pensó en su hermano, Rubén pensó en su padre, y aquí vemos la nobleza del corazón de Rubén. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que aunque tengamos motivo para sentir celos, nos sobrepongamos a los celos y no dejemos que la envidia entre en nuestro corazón. Seguramente Rubén también tenía celos, pero la diferencia entre Rubén y el resto de los hermanos es que Rubén no dejó que la envidia entrara en su corazón. ¿Por qué? Porque él escogió el camino del amor. Escogió el camino de desear el bien para su hermano, de entender de que somos una familia. Y realmente esto es muy plausible. Nosotros tenemos que ser como Rubén. Ocasiones van a haber para que sintamos celos, ocasiones van a haber. Pero si nosotros logramos sobreponernos y amar y logramos echar fuera la envidia, vamos a ser como Rubén. Y luego les dejo de tarea que se lean la historia. Vamos a ver que al final, ya en los capítulos 43, 44, 45, vamos a ver que José probó a sus hermanos y se probó que los demás hermanos aprendieron de la lección y aprendieron a echar fuera la envidia, porque luego José tuvo otro hermano que se llamaba Benjamín. Él tenía un hermanito pequeñito y este hermano también era favorito. Y los demás hermanos aprendieron a aceptar, a entender a su padre, a entender que era normal que tuviera favoritismo por José y su hermano porque los había tenido en la vejez, porque eran los hijos que le había dado Raquel, la mujer a la que él amaba. Ellos aprendieron a entender eso y vamos a ver cuando leamos, que no lo vamos a leer hoy, pero les dejo para que se lo lean. Cuando se lean los capítulos 43, 44, 45, van a ver cómo el corazón de estos hermanos cambió, cómo ellos lograron, con todo lo que sufrieron, con todo lo que padecieron, llegaron a punto de decir, ponemos la vida por nuestro hermano José y si, por nuestro hermano Benjamín. Y si algo le pasa a Benjamín, mátanos a nosotros. Judá le llegó a decir, si algo le pasa a Benjamín, toma mis hijos. Es decir, que Judá llegó a poner a sus hijos, si era necesario, por la vida de Benjamín. Pudo entender a su padre, pudo amar a Benjamín, pudieron amarse los unos a los otros y José los pudo perdonar y todo fue muy lindo. Entonces, hay esperanza cuando uno, es decir, hay veces que por la inmadurez actuamos con envidia, pero si nosotros reconocemos el pecado, si nosotros nos arrepentimos, que es al final el objetivo por lo cual estamos haciendo estas clases, para que podamos proceder al arrepentimiento, podemos echar con el amor y con la fe, podemos echar la envidia fuera de nuestros corazones y purificar nuestras almas para que el amor reine, para que entendamos de que es normal que a veces haya favoritismos en la familia. A veces podemos sentir que nuestro padre ama más a nuestro hermano, a nuestra hermana, que podamos aceptar que las personas son pecadoras, que podamos aceptar que las personas cometen errores y no dejar que la envidia se apodere de nuestra vida, no dejar que la envidia tome el control, porque
Cuando esto sucede, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Amén. Entonces, aquí, bueno, esto es otro pasaje, pero como le decía, son muchos. No los vamos a leer todos porque se nos hace muy larga la clase. Ya para terminar, vamos a ver estos versículos, estos proverbios. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es decir, delante de la envidia no nos podemos sostener. La ira se puede aplacar con la blanda palabra. Dice la Biblia que la blanda palabra aplaca la ira, pero la envidia no se puede aplacar. La envidia solamente la persona lidiando con Dios puede aplacarla. Dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia corroe a la persona que la padece. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Amén. Nuestro corazón puede tener envidia porque a veces la gente pecando obtiene bendiciones y cosas temporales y pasajeras que nosotros haciendo el bien no las podemos obtener, pero la palabra de Dios nos dice que no dejemos que la envidia se aloje en nuestro corazón. No le deseemos el mal a nadie, ni siquiera cuando haya tenido sus bendiciones por el pecado. Deseémosle bien a las personas. Y aquí el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Dios no tiene envidia. En el corazón de Dios no hay envidia, porque Dios desea el bien de todas las personas, aún de aquellos que no le aman, aún de aquellos que le aborrecen. Dios desea. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces aquí se les deja aquí estos pasajes para leer en casa, para profundizar los que quieran. La historia de Caín y Abel en Génesis 4, la historia de David y Saúl en 1 Samuel 18, del 6 al 16, y la historia de José, Génesis, capítulos desde el 37 hasta el 45. Amén. Espero que la clase haya sido de bendición, de mucha edificación.